Bienvenidos a Verbo y Vida, el podcast oficial de Verbo SoCal, Iglesia Cristiana, aquí en el sur de California. Somos una iglesia de ministerios Verbo con la misión de ir y hacer discípulos. Nuestra visión es ayudar a las familias jóvenes a unirse en la búsqueda del carácter de Jesús y, a medida que se renuevan sus vidas, a difundir el Evangelio y mostrar misericordia a nuestra comunidad. Esperamos que a través de este podcast te sientas inspirado, animado y motivado para marcar una diferencia en el mundo. Gracias por acompañarnos. Esperamos que disfrutes el mensaje. ¿Cómo están todos? ¿Bien? ¿Bendecidos? ¿Prosperados y en victoria? Amén. Tenemos un Dios bueno, ¿verdad? Un Dios que merece toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración. Y le damos las gracias por que nos permite estar aquí una vez más, que nos permite poderlo venir a alabar y adorar y tener una familia como la que tenemos. La verdad es un regalo de Dios, la familia que tenemos, y tenemos familia por todos lados, ¿verdad? Por todos los países, ciudades, y pues un ejemplo de eso es Dani y su esposa, que están aquí con nosotros, que están desde Ecuador y están con nosotros, y es como que tuviéramos familia, ¿verdad? Es familia, eso es lo bonito. Entonces nos sentimos en casa, que ellos estén aquí con nosotros es como que están en casa y es familia, y eso es lo bonito del ministerio, de poder tener familia de esa forma. Así que le damos gracias a Dios por eso, y gracias a Dios porque Él nos permite estar en este lugar. Vamos a empezar orando. Les voy a pedir que se pongan de pie conmigo. Vamos a orar. Le damos a gracias al Señor por este día, pero que podamos recibir lo que Él tiene para nosotros. Amado Padre, gracias te damos por este tiempo de alabanza, de adoración que hemos tenido. Entregamos, Señor, a ti esa alabanza. Eres tú la razón por la cual estamos acá. Eres tú la razón por la cual venimos a este lugar. Y venimos aquí a alabarte, a adorarte, Señor. Tú eres digno de toda esa adoración y exaltación, y ahora queremos recibir de ti lo que tú tienes para nosotros, y que lo que tengas, Señor, que lo podamos atesorar en nuestros corazones, que lo podamos poner en práctica, y que todo lo que hagamos sea para tu gloria y honra. Bendice este tiempo. Yo te pido que me uses a mí, que no sea un estorbo, sino que sea un vaso útil en tus manos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén. Le puedes dar un fuerte aplauso a tu Dios. Él es digno de toda gloria y honra. Puedes tomar tu lugar. Y Él es digno de toda exaltación. Hemos estado en las últimas semanas, estuvimos estudiando este curso o serie que se llama Creciendo Juntos. Y está basado en 8 principios fundamentales del crecimiento integral de la iglesia. 8 principios. Hoy vamos a estar viendo el 7º principio. Hemos tocado temas como uno que era, no sé si ustedes se acuerdan, si ven sus notas, lo van a ver, que es espiritualidad ferviente, cómo tener un culto inspirador, grupos integrales, etcétera. Pero más que aprender, o más que sea solamente aprender acerca de la estructura, o cómo nos movemos, o cómo hacemos las cosas, y sumar a la base de datos que tenemos, ¿verdad? Tanta información, es que debemos preguntarnos si estamos aplicando eso en nuestras vidas, y si nosotros lo estamos poniendo, si lo estamos aprendiendo, y cuando lo vemos, estamos diciendo, eso no lo he aplicado yo. O sea, sí, yo entiendo que lo hacemos, que es parte de la estructura, pero en la vida de nosotros, ¿cómo lo estamos tomando? ¿Nos ha retado a hacerlo, o solo lo escuchamos como que es parte de la organización? Yo te animo a que podamos, en estos últimos 2 temas que nos faltan, que ustedes puedan analizar el tema, ver que es parte de nuestra estructura, pero al mismo tiempo cómo aplica tu vida y cómo lo puedes aplicar a lo que quieres hacer en tu vida, y qué es lo que Dios te está llamando a hacer. Así que el tema de hoy es muy importante, como todos, pero es bastante importante. No puede haber crecimiento en el reino de Dios sin esto de lo que vamos a estar hablando. Es como, pues no puede haber crecimiento numérico en el reino de Dios sin de lo que vamos a estar hablando. Es como que tú quieras que tu cuenta de banco de cheques, ¿verdad?, suba, pero no depositas, pues no va a subir, ¿verdad? O quieres que tú tengas un árbol de manzanas en tu jardín, pero nunca estás sembrando semillas de manzana, pues no vas a tener manzanas. Entonces este tema es importante porque nos va a estar hablando de eso, y es un tema que lo hemos escuchado tanto, que estamos
muy identificados con el tema, pero es parte de lo que de esta serie y es parte del ese séptimo principio. Y el tema es evangelismo, pero no solo evangelismo. Vamos a estar hablando de evangelismo según necesidades, como está ahí. Y ese es el tema de hoy. Evangelismo según necesidades. Cuando ustedes, bueno, yo creo que todos de niños o los que tenemos niños y van a la escuela, siempre llegan nuestros hijos. Este año me tocó a mí, ¿verdad? Alessandra llegó con una macetita, ¿verdad? Una maceta con su plantita y la idea es ver si va a crecer. Y yo creo que a todos nos tocó, ¿verdad? De que o lo hicimos en la escuela o nuestros hijos llevaron una maceta o un vasito con tierra y pues ahí pues va a crecer algo, ¿verdad? Y yo creo que todos hemos visto esa parte. Yo he contado una historia antes y me gusta tanto que se la voy a volver a contar. Algunos van a decir, esta ya la oí. Y es de que un niño llegó con su papá, regresó de la escuela, llevó su vasito. Dice, papi, me dieron este vasito con tierra y me dijeron que aquí va a crecer unas plantas, pero que yo le tengo que echar agua y que la tengo que poner cerca del sol. Entonces hagamos eso y la ponen, ¿verdad? Cerca del sol, le están echando agua y al día siguiente van y no pasó nada. Pasaron 2, 3 días y el niño todos los días le echaba agua, revisaba que estuviera todo normal, pero nada estaba creciendo. Pasó una semana y le dice, papi, le hemos echado todos los días agua, la pusimos al sol, pero no hay nada. Entonces viene el papá y le dice, ok, toma el vaso. Dice, bueno, vamos a ver qué pasó. Y saca la tierra y la tira en la mesa, la esparce. Y le dice, hijo, pero aquí no hay semillas. Y el niño dice, se me olvidó ponerlas. Pues obviamente no va a haber nada, ¿verdad? Pues algo así es este evangelismo, lo que vamos a estar hablando. Necesitamos sembrar para que podamos ver el fruto y necesitamos hacer nuestra parte. Pero más que evangelismo, se llama evangelismo según necesidades. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy. En Mateo 28, del 18 al 20, que es muy conocido, dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuántos han escuchado esos versículos alguna vez? Creo que todos hemos escuchado, ¿verdad? Lo escuchamos tanto y sabemos de qué es que Jesús le dice esto a sus discípulos. Pero fíjense que en 1 Corintios capítulo 9, del 16 al 19, Pablo escribe esto y se lo pusimos en traducción en lenguaje actual. Y mire lo que dice ahí. Dice, yo no anuncio la buena noticia de Cristo para sentirme importante. Lo hago porque Dios me lo ordenó. Y pobre de mí si no lo hago. Yo no puedo esperar que se me pague por anunciar la buena noticia. Pues no se me preguntó si quería hacerlo. Se me ordenó hacerlo. Pero entonces, ¿qué gano yo con eso? Nada menos que la satisfacción de poder anunciar la buena noticia sin recibir nada a cambio. Es decir, anunciarla sin hacer valer mi derecho de vivir de mi trabajo como apóstol. Entonces, algo interesante ahí es que dice, lo hago porque Dios así me lo ordenó. Dios nos está hablando que hagamos eso, que hablemos y que sea parte de nuestra vida. O sea, nos lo está ordenando, nos lo está diciendo que lo hagamos. Ahora, evangelismo. Y no sé si me sale ahí, si me puedes poner, le denominamos evangelismo. ¿Me ayudan a leerlo? ¿Qué dice ahí? A las 3. Vamos a ver 1, 2 y 3. Le denominamos evangelismo a la forma en que los creyentes comparten de su fe a los no creyentes. Y a través de esto la iglesia obtiene su crecimiento. Aquí dice la iglesia, podríamos decir el reino de los cielos, ¿verdad? Porque la iglesia como en sí, no la iglesia local, sino que toda la iglesia obtiene así su crecimiento. No va a haber crecimiento en el reino de los cielos, no va a haber crecimiento en la iglesia global si no hay gente que reciba a Cristo, si no compartimos de nuestra fe. Pero
El evangelismo es eso, es simple, ¿verdad? La forma en que los creyentes comparten de su fe al no creyente. Al no creyente. Ahora, este proceso de evangelismo no se basa únicamente en hablarlo, en compartirlo, en decirlo, en, hey, yo te voy a compartir, mira, te voy a conocer, te voy a enseñar del Señor, te voy a hablar, y ya lo dije. No. Y el evangelismo, si me puedes poner la siguiente, el evangelismo, según necesidades, se basa en el discernimiento, la visión, la estrategia y la gracia para proyectarse a las necesidades de las personas a nuestro alrededor. Y fíjense que me llamó tanto la atención cómo lo explican aquí. El evangelismo, según necesidades, se basa en el discernimiento, la visión, la estrategia y la gracia. ¿Por qué en eso? Porque nosotros pensamos que evangelismo solo es hablar a las personas, decirles, hey, aquí está, te presento a Jesús y eso es todo. Y bueno, yo ya lo hice. Te invito a la iglesia. Y si vienen a la iglesia, ya la hice. Yo ya evangelicé. No, pero el evangelizar lleva más de eso. Y aquí dice, se basa en el discernimiento. ¿Por qué? Porque estamos hablando de evangelismo según necesidades. Dios me va a dar el discernimiento para que yo pueda ver a la persona y diga, esta persona tiene una necesidad. ¿Qué necesidad tiene esta persona? Y me va a dar la dirección y me va a dar la visión, me va a dar la estrategia de cómo hablarle a esta persona. Cómo poderle llegar a esta persona a hablarle de Jesús. Porque no puedo llegar solamente puedo llegar y decirle, mira, te quiero hablar de Jesús, necesitas arrepentirte, pero a veces esas palabras no quedan grabadas. Yo sé que hay personas que salen y hablan tal vez en las esquinas con un autoparlante, es una forma de evangelizar. Pero aquí estamos hablando basado en necesidades. Entonces, Dios te va a dar el discernimiento. Dios te va a dar la visión, la estrategia y la gracia. ¿Y por qué la gracia? Porque hay personas que tienen situaciones difíciles, que están pasando momentos duros, y Dios te va a dar primero el discernimiento. Hey, esta persona está pasando esta situación y tú vas a ir a hablar con esta persona, te vas a acercar a esta persona y te va a dar la gracia. Y esta persona va a recibir de ti y va a empezar a hablar, y cuando sientas vas a empezar a tener una comunicación y puedes tener una relación. Entonces, el evangelismo, como están ahí, se basa en el discernimiento, la visión, la estrategia y la gracia para proyectarse a las necesidades de las personas a nuestro alrededor. Y estas necesidades pueden ser diferentes, ¿verdad? Materiales, económicas, de capacitación, de salud, de consejería, educación, orientación, espirituales, de cualquier cosa. Dios te va a poner en ese lugar, pero tenemos que estar atentos para discernir eso y poder actuar con base a lo que Dios nos está diciendo. Entonces, este evangelismo se trata de cambiar la idea de que, bueno, si tú vienes a la iglesia, yo te voy a ayudar. Si tú vienes a la iglesia, nosotros te vamos a ayudar. No, esto es de nosotros salir de la iglesia, ayudar a otras personas a ver quién está necesitado, para nosotros poderles transmitir a ellos el mensaje de Jesús. Llegar a ver que Dios nos dé la claridad de qué persona tiene esa necesidad y nosotros lo podamos hacer. Se trata de mostrar el amor de Dios a través de nuestra solidaridad al necesitado. ¿Cómo lo podemos hacer? Fíjense que es interesantísimo, pero el Señor nos ha estado moviendo al consejo en trabajar en diferentes áreas. Y esta es una de las áreas que queremos hacer. Trabajar en impactar afuera de la iglesia. De podamos llevar a cabo actividades o de diferentes actividades para que podamos impactar al que está afuera de la iglesia, poder salir de la iglesia. Y estamos trabajando en ese plan, ya pronto se los vamos a enseñar, porque queremos hacer eso, queremos llegar al no creyente, al necesitado no creyente, para que puedan conocer de Jesús, para que ellos puedan acercarse a ese Dios que nosotros conocemos. Entonces yo te animo a que te unas. Es un tiempo bien emocionante, un tiempo donde Dios nos está guiando a eso, y creo que van a pasar cosas especiales. Dios va a ayudarnos a poder tener eso, gracia ante las personas, y poder llegar y hacer ese impacto. Pero te necesitamos a ti, necesitamos a todos, que todos seamos un equipo y que podamos salir y hacerlo. Y yo sé que Dios va a hacer cosas maravillosas. Así que yo te animo a que te unas y que podamos hacer ese impacto. Fíjense que, como les decía, es evangelismo según necesidades. Hace muchos años yo tenía estaba en una compañía trabajando, conocí a una persona
y nos hicimos amigos. Pero sin ninguna, o sea, yo me hago amigo de él. Nos empezamos a conocer. Él sabe que yo estoy yendo a la iglesia, y le empiezo a ir a decir de lo que yo hago. Estaba yendo a la escuela bíblica en ese entonces le comento a él lo que yo estaba haciendo. Pero después de conversar varias veces, nos empezamos a hacer amigos y cada vez nos empezamos a acercar más y a ser, digamos, a ser muy buenos amigos. Pero él fumaba y fumaba bastante. Y entonces, un día me dijo en confianza, me dijo, mira, la verdad es que yo he estado tratando de dejar de fumar. Él no es cristiano, o no era en ese momento cristiano. Quiero dejar de fumar, pero me está haciendo bien difícil. Entonces le digo, ¿y qué te pasa? Fíjate que estoy tratando de dejar de fumar, pero me dan unos deseos increíbles de fumar. Pues obviamente la nicotina la tenía muy alta en su cuerpo y estaba necesitado de fumar. Me dice, entonces me dan deseos de fumar, me como un chicle, pero me pongo ansioso, termino fumando. ¿Y qué tienes que hacer? Pues tengo que tal vez hacer algo diferente, algo donde me pueda entretener para no estar pensando en fumar. Y me dice, yo usualmente durante los breaks o los descansos salgo y me voy a fumar. Entonces nos ingeniamos entre los dos y vamos a caminar. Entonces en cada descanso salíamos a caminar. Entonces él me decía, ¿sabes qué me ayuda? Porque como vamos platicando, vamos conversando, se me olvida que tengo que fumar. Ya cuando regreso al trabajo, pues en el trabajo ya no puede fumar, ¿verdad? Porque está dentro de las oficinas. Entonces me dijo, eso me está ayudando bastante. Pero tengo otro problema. Llego a la casa, estoy en la casa, estoy en mi cuarto, estoy solo, me dan ganas de fumar y tengo ahí mis cigarritos, y aguanto un día y después vuelvo a fumar. Le digo, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Cómo te puedo ayudar? Pues tal vez llegar a mi casa y solo irme a dormir, ¿verdad? Ok, está bueno, pues hagamos una cosa. Le dije, tirad los cigarros que tenés ahí y no los tengas en tu casa. Así, si de muy tarde te dan ganas, pues no tenés cigarros, ¿verdad? Y no vas a poder ir a comprar. Entonces empezamos a hacer algo. Salíamos del trabajo y nos íbamos a algún lugar, al centro comercial, a caminar, y luego nos íbamos a cenar. Por cierto, estaba soltero, pues es que lo podía hacer. Ahorita tal vez no podría hacerlo. Y estaba soltero, entonces tenía el tiempo y podía hacerlo de esa manera. Entonces le digo, mira, vamos, salgamos y nos íbamos a caminar. Nos íbamos a un centro comercial a caminar y después nos íbamos a cenar. Y después él ya se iba a su casa. Y así lo hicimos por varios días y varias semanas. Y platicábamos, ¿verdad? Y poco a poco él fue dejando el cigarro y gracias a Dios lo dejó. Pero en todo ese proceso, pues hablábamos mucho. Y entonces yo le hablaba de lo que yo hacía, de la familia, de la iglesia. Y tal vez había una actividad y le decía, venite a la iglesia. Entonces, te voy a acompañar. Él vivía lejos, por eso es que no podía venir muy seguido. Pero después le digo, mira, te invito a la iglesia en el hogar. Venite. Y llega a la iglesia en el hogar, que era también un poco lejos de acá, pero era más accesible para él. Y empieza a llegar. Y poco a poco empieza él a acercarse hasta que en un momento dado le hablamos del Señor, le decimos, ¿quieres recibir al Señor en su corazón? Y él dice que sí, y recibe al Señor y empieza a caminar con el Señor. Empieza a ir a una iglesia cerca de su casa, que está lejos de aquí, ¿verdad? Tal vez una hora, estaba difícil que viniera para acá. Pero funcionó. Gracias a Dios me dio, en ese caso, la estrategia, la gracia, y pudimos hablarlo. Y ahora pues él es un hijo de Dios y está caminando en las cosas de Dios. Ese evangelismo es el que nosotros podemos hacer. Entonces la necesidad de las personas van a ser mejor detectadas por nosotros cuando tenemos una relación con ellos, cuando estamos más cerca de ellos. Si no conocemos muy bien a las personas, nos va a costar un poquito saber cuáles son sus necesidades. Pero si empezamos a tener esa relación con ellos, vamos a saber mejor qué es lo que está pasando. Entonces, el evangelismo según necesidades se fundamenta en las buenas relaciones afectivas. Cuando yo tengo esa buena relación, yo puedo transmitir de esto. Entonces,
Eso es lo que estamos hablando. Y Dios nos va a poner en ese lugar para que nosotros podamos descubrir esas necesidades y podamos actuar en esas necesidades y la gente pueda recibirlo a Él en su corazón. Entonces tenemos que estar atentos, pero este es un trabajo de todos. Ese es un trabajo en el cual nosotros todos tenemos que hacerlo. El evangelismo no es solamente para los líderes, como siempre oímos, para los que están sirviendo, no, es para todos. Ahora, recuerda que te estamos hablando del evangelismo y es alcanzar al que no conoce a Jesús. Entonces lo que yo te estoy hablando ahorita, enfócate en el que no conoce a Jesús, no te enfoques en la iglesia, ¿verdad? Porque tal vez podríamos decir, bueno, pero aquí en la iglesia tenemos que tener más de relación o tenemos que hacer esto y lo otro. Ese es el siguiente tema. Pero estamos enfocados más en el no creyente, aquel que no conoce a Jesús, enfocados en alcanzar a esas personas que no conocen a Cristo. Aquellos que todavía están lejos de la iglesia o posiblemente conocen de Jesús pero se han alejado. De esos estamos hablando. Y cuando nos vamos a acercar a ellos, debemos de hacerlo de esa forma. Dios nos va a poner la estrategia de cómo acercarnos para poderles en un momento dado hablarles de Jesús. Y no solo a nuestros amigos, pueden ser más personas, familiares, ¿verdad? Gente que está alrededor de nosotros. Pero Dios te ha puesto en el lugar, ahí donde tú estás, donde tú vas, donde tú frecuentas. Dios te ha puesto ahí no por casualidad. Dios te ha puesto ahí porque tú eres esa persona que puedes llevar el mensaje a los que no conocen de Cristo. Entonces, hablando de lo que no conocen de Cristo, queremos hacer actividades, pero la idea no es invitar a un montón de cristianos amigos que tenemos para que sea un evento grandote y muy alegre, pero todos cristianos, después todos van a ir a su iglesia, ¿verdad? No es la idea que se vengan a esta iglesia si ya tienen iglesia, es alcanzar al que no conoce a Cristo. Entonces, cuando hay una actividad, no voy a pensar en el que conoce, en el amigo que tengo para que venga y que digan que traje a alguien. No estamos aquí para que nos digan qué bueno es en traer personas, pero traigamos a aquel que no conoce a Jesús, aquel que no ha conocido o escuchado el evangelio. Entonces vamos a tener que hacer un esfuerzo adicional, es cierto, pero necesitamos hacerlo. Los tres elementos esenciales para el evangelismo, que son básicos, que los hemos escuchado muy probable muchas veces, pero se nos olvida hacerlo, pero lo necesitamos hacer. Uno, ¿cuál creen que es? Empieza con O. Orar, muy bien. Orar, tan fácil, ¿verdad? Pues sí, ¿cómo no vamos a orar? Orar es entender que necesitamos poner en oración a las personas a nuestro alrededor, aquellos que necesitan ser tocadas por Dios. La Biblia nos indica que el que convence del pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. No vamos a tener éxito si no se lo entregamos a Dios. No vamos a tener éxito si no oramos por estas personas. Fíjense que me estaba recordando el Señor de esto, buenísimo. Hace muchos años, tal vez, ¿qué será? 15 años o más. No sé si algunos de ustedes se van a acordar de esto. Pero estábamos en la iglesia y sacamos nos dieron una hojita donde teníamos que poner el nombre eran como 20 personas que teníamos que anotar para que pudiéramos estar orando por ellos y que el Señor los iba a traer. Lo hicimos como un ejercicio, pero miren, Dios me estaba recordando esto esta mañana. Me acuerdo de las personas de las que puse en esa lista. Fue hace muchos años. Estuvimos orando por ellos. Tomó mucho tiempo. Y ahorita que recuerdo, hay una familia que no ha aceptado al Señor y otro amigo que no ha recibido al Señor. Ahí va, los tenemos en la mira, ¿va? Orando por ellos. Pero los demás han llegado al Señor. Dios respondió y ahora a veces uno se le olvida. Y esa listita, ahora cuando uno la ve, yo la veo, es un testimonio. Cuando hablamos, cuando lo ponemos en nuestra lista, yo puse unos ahí que eran de aquellos que uno dice, solo por no poner imposible, ¿va? Es casi imposible, ¿va? Uno les pone el nombre y a la parte le pone CI, casi imposible. Porque uno dice, estos están pero lejadísimos del Señor. Pues ya han llegado al Señor. ¿Por qué? Porque la oración es poderosa. Pero tenemos que ponerlos en oración. Entonces, entender de que no soy yo, no es porque yo sea buenísimo para hablar, no es porque yo tenga una habilidad de convencimiento. El que convence es el Espíritu Santo.
Entonces yo oro para que Dios me use a mí y que el Espíritu Santo haga su obra. Que Dios me ponga en el lugar correcto a mí para que yo pueda transmitir. Y cuando yo hable, el Espíritu Santo, ¡pum!, le pegue y lo convenza. Y la persona acepte al Señor. Y esa persona va a ser transformada. Porque no va a ser solo por emoción, va a ser porque es el poder del Espíritu Santo en la vida de ellos. Ahora, yo no sé si esto va a aplicar a ustedes, pero Lucas 10:2 dice así. Lucas 10:2, lo vamos a leer. Y dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros flojos. Ese chiste lo hemos escuchado muchas veces. Mas los obreros flojos, ¿verdad? Mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su miel. La mies a la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. ¿Será que se nos aplica a nosotros? ¿Que no estamos haciendo el trabajo que deberíamos de hacer? Como yo te dije al principio, ¿cómo aplica esto a ti? No veas cómo el trabajo que todos están haciendo. A ti, ¿cómo aplica en el evangelismo? ¿Has hecho esto? ¿Estás haciendo eso? ¿Estás trabajando en alcanzar a alguien de esa manera? Es necesario orar para el que el Señor respalde no solo nuestra labor, sino la de otros. Entonces yo voy a orar para que Dios use a Kenny. Que cuando Kenny hable con las personas que él tiene, que por las cuales ha estado orando, que Dios lo use. Él va a orar por mí también. Y hermano, vamos a alcanzar a esas personas que no conocen del Señor. Gracias a Dios hay muchos que ya están en las iglesias, que ya conocen al Señor, y qué bueno por ellos. Pero nos vamos a enfocar en estos que no conocen, los que no tienen salvación en este momento. A ellos debemos enfocarnos. El segundo elemento es compartir. Así que tenemos el primero, dijimos orar, el segundo compartir. Muchos pensamos que el compartir la palabra de Dios, eso es todo y eso es suficiente. Es importante. Romanos 10:14 y 15 dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han oído? ¿Y cómo creerán a aquel en quien no han oído? Entonces, nuestro trabajo es hablarlo, explicarles de Jesús, hablarles, contarles de Dios, que hay un Dios poderoso. Pero, ¿cómo quieres tú que tu mejor amigo sea cristiano si nunca le has dicho que hay un Dios poderoso, un Jesús que puede transformar su vida? ¿Cómo quieres tú que tu familia sea cristiana si cuando estás con la familia no hablas de Dios, sino que hablas de todas otras cosas? ¿Cómo quieres tú que tus conocidos conozcan de Cristo, que cuando estás hablando con ellos nunca mencionas a Jesús ni que vas a la iglesia? Podemos hablar de fútbol, podemos hablar de béisbol, podemos hablar de un artista, podemos hablar de tantas cosas, pero no les hablamos de Jesús. Entonces, ¿cómo van a escuchar de Jesús? Que Dios nos dé la estrategia. No te voy a decir de que no hables con ellos de todos esos puntos, que no hables de deporte. Sí, está bien, Dios te está dando la estrategia, pero va a haber un momento dado donde Él te va a permitir hablar de Él, y es ahí donde tienes que aprovechar ese momento, y es ahí donde nosotros tenemos que hacerlo. Entonces, no se trata solo de hablar una vez y listo. También hay que orar, como habíamos hablado. Y en Colosenses 4:3 vamos a leer, dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual también estoy preso. Dice Pablo, o sea que nosotros nos tenemos que ayudar orando unos por otros, y que podamos transmitirlo. Así que compartir el evangelio es comunicar a otros que todos somos pecadores. Es importante que les podamos decir a las personas: hey, el único que salva es Cristo. Sabes que tú ahorita estás separado de Dios y no tienes esa relación con Él, porque el pecado está en medio, y la única forma de limpiar ese pecado es a través de Jesús. La sangre de Cristo Jesús es la que te limpia, la que te transforma. Es la sangre de Jesús, esa sangre de Jesús que fue vertida en la cruz del Calvario, es la que nos permite ahora accesar al Padre. O sea, todo eso cuando nos lo cuentan y lo entendemos es como, wow, yo no lo sabía. ¿Sabías tú que necesitas confesarlo, creer en Él, vivir para Él, para poder ser hijo de Dios? O sea, todo eso es lo que nosotros necesitamos transmitir. ¿Quieres vida eterna?
Esto es lo que es vida eterna. Entonces, necesitamos hacer eso. Y el tercer punto es cuidar. El tercer elemento. Entonces, hablamos de orar, de compartir, y el tercero, de cuidar. Como pueden ver ahí, cuidar, es el C. Y ahora, cuidar en el proceso de evangelismo es la proyección que como creyentes y congregación hacemos hacia el necesitado. Entonces, nosotros pensamos muchas veces o tenemos la tendencia de como iglesia, nuestro trabajo es solamente lo espiritual, llenar las necesidades espirituales. Y sí, parte es eso, obviamente, pero no solo eso, también es cuidar y ayudarlos en sus necesidades. Sin embargo, necesitamos, como les dije, necesitamos ser solidarios con la necesidad de nuestros semejantes. Y necesitamos ver dónde, qué es lo que necesitan, en qué área. Tal vez pueda ser, no por fuerza tiene que ser algo material, puede ser en la educación, puede ser, tal vez quieran abrir un negocio y tú tienes la habilidad para hacerlo y el entendimiento. Tal vez no saben cómo caminar, tal vez tienen necesidad en su matrimonio y nosotros les podemos ayudar o tú les puedes ayudar. O sea, cuál Dios te va a poner en ese lugar y cuando tú entiendes esa necesidad, es donde podemos trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque estamos llegando al que no conoce del Señor. Al que no conoce del Señor. Pregunta. ¿Alguno de aquí? ¿Hay alguien aquí que no conozca, que solo conozca a creyentes, que no conozca a ningún no creyente? Todos conocemos a gente que no cree en Jesús. Yo conozco un montón, ¿ustedes? ¿Sí? 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 Bueno, porque decimos, es que la verdad es que yo no conozco personas. Entonces, algo práctico es establecer nuestros círculos de relaciones interpersonales. Esto implica, pues voy a conocer nombres, tengo que conocer los nombres de las personas, porque si no conozco los nombres de personas, pues cómo voy a tener esa relación con ellos, ¿verdad? Entonces, conocer sus necesidades, orar por ellos, pero ¿cómo hago para saber? Es que no, podemos pensar, pero es que no conozco a gente que no conozca al Señor. Yo vivo en un ambiente muy cristiano y eso es lo que nos pasa en nuestra mente. Hay un diagrama que les quiero enseñar y es bien simple, pero ese diagrama dice círculo de relaciones interpersonales. Donde dice mi nombre, pues se pone el nombre suyo. Familia, arriba. Pongan los nombres de familiares que no conocen al Señor, a menos que todos sus familiares conozcan al Señor. Pero si no, pongan familiares. En la iglesia, bueno, ahí sí, yo creo que la mayoría conocemos al Señor. Pero después en el trabajo o en la escuela. Ese es otro, ¿verdad? Amigos. ¿Cuántos tienen amigos que no conocen al Señor o que se han alejado del Señor? En tiempo libre, si a usted le gusta salir a montar bicicleta, le gusta correr, ¿verdad? Le gusta jugar soccer, le gusta, no sé, ¿verdad? Caminar. Ponga ahí los nombres de estas personas en su vecindario. Te aseguro que más de alguno de su vecindario no va a conocer al Señor. Si usted hace esta lista y llena ese diagrama, te aseguro que va a tener bastantes personas en su lista que no conocen del Señor. Así que cuando hacemos esto decimos, creo que sí conozco a personas que no conocen de Cristo. En el trabajo, bueno, pero por eso, depende en qué trabajemos, pero si vemos ese diagrama decimos, creo que sí conozco un montón que no conocen del Señor. Entonces ahí viene el trabajo, estrategia. ¿Dónde te está poniendo el Señor? Pero sí tienes que hacer un esfuerzo, ¿verdad? Tenemos que hacer un esfuerzo en relacionarnos un poco más con la persona, en platicar con esta persona, en ver cuáles son sus necesidades, en hablarle un poquito más, invitarlo a la iglesia.
invitarlo a la iglesia en el hogar, pero tenemos que hacer un esfuerzo. Creo que todos los que estamos acá queremos que nuestros conocidos o los que están en esa lista sean hijos de Dios, ¿sí o no? ¿Queremos que sean salvos? Amén, ¿verdad? Esa es la respuesta. Si alguien dice, no, pues estos no quiero que sean salvos, pues estamos perdidos, ¿verdad? Tenemos que estar claros en lo que queremos. Entonces, haz una lista y pon una lista. Te aseguro que tal vez, si dices no conozco a ninguno, la persona que te atiende en la tienda, en el supermercado, muy probable que no sea cristiana. Pues tienes la oportunidad de poco a poco platicarle, hacer relación hasta que puedas hacerlo. Y yo les digo que cuando yo estoy leyendo esto, yo digo, yo tengo que hacerlo. Tengo que trabajar más en eso. Últimamente tal vez uno se ocupa de tantas cosas y se le olvida. Y el enfoque. Hace años estaba tal vez un poquito más enfocado en eso. Yo les quiero decir, la persona que me cortaba el pelo llegó a ir a la iglesia en el hogar con nosotros. Porque yo iba con esta persona siempre y cuando me sentaba ahí empezaba a hablar con ella. Hasta que, pues vamos a una iglesia en el hogar. Te invito. Sí, llegó a ir a la iglesia en el hogar. Pero porque estamos con ese enfoque, el enfoque del no creyente que necesitamos que conozca de Jesús. ¿Qué estrategia Dios me está dando? Si estás yendo a cortarte el pelo y la persona es cristiana, prueba a ir con un no cristiano y tal vez puedes entablar una relación con ellos. Y lo invitas a que conozca de Cristo. ¿Por qué? Porque el otro ya lo conoce. Qué bueno, puedo ser buen amigo, pero voy con un enfoque claro. Es importante. Entonces, cuando lo hacemos de esa forma, yo creo que empezamos a analizar. Y yo les estoy hablando a estas personas, pero ¿qué de nuestra familia? ¿Qué es la que más amamos? Tengo que hacer algo. Tengo que considerar qué puedo hacer para poco a poco irles hablando de Jesús hasta que conozcan de Él. Ese es el evangelismo según necesidades. Porque yo conozco la necesidad de este familiar, yo le puedo ayudar y puedo hablarle de Jesús, que sabemos que esa va a ser la respuesta óptima a sus necesidades, pero tal vez no lo ven así en un principio. Entonces yo puedo ayudarle y los puedo guiar. Para concluir esto, en conclusión, el evangelismo según necesidades es poderoso a medida que los tres elementos trabajan juntos. Los tres que hablamos: orar, compartir y cuidar. Para que sea efectivo, tenemos que hacer eso. Todos los creyentes somos responsables de esta gran comisión. ¿Se acuerdan lo que decía Pablo? Porque es una orden que Dios me dio. Necesito hacerlo, necesito hablar de Él. No para ver qué tan bueno soy o para que digan, wow, que se merece una super recompensa. Él dice, no, yo no necesito recompensa porque es una obligación lo que tengo que hacer de hablar de mi Dios. Yo creo que a todos nos gusta hablar de nuestro Dios, ¿no? De las cosas que Dios ha hecho. Entonces ese es el punto. Y nosotros, obviamente, nuestro deseo es eso, crear actividades donde podamos traer a esa gente que no conoce de Dios. Y aprovechemos. Dios te puso en lugares claves para que tú puedas hablar de Él. Aprovecha esa lista de conocidos que Dios te ha dado. Aprovecha ese círculo de relaciones interpersonales que tienes para hablarles de tu Dios. No es por casualidad. Dios no hace las cosas por casualidad. Dios lo ha hecho con un plan y Dios te quiere usar a ti. Y en sus manos eres poderoso. Y a través de ti toda esta gente puede llegar a conocer de Jesús. Somos pocos, pero si empezamos a transmitir eso uno por uno, vamos a poder alcanzar a más personas. Y miren, no es para que la iglesia se llene. Eso va a pasar porque Dios va a mandar los que tienen que estar añadidos. Pero es para que el reino de Dios sea grande, para que las personas sean salvas. Si tú puedes hablarle a alguien que esté en otra ciudad, lejos de acá, y esa persona se convierte y conoce de Dios, wow, eso es hacer el trabajo en el reino de los cielos. Dios te quiere usar a ti. Dios quiere usar a cada uno de nosotros y Dios tiene un plan para cada uno. Así que si estamos acá, no es por casualidad. Si estamos acá, es porque Dios nos quiere usar. Amén.
voy a pedir que te pongas de pie conmigo. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a poder hacer eso, a poder estar conscientes de la necesidad de hablar a aquel que no conoce de Cristo. Entonces, mientras estamos orando, yo te voy a pedir que pienses en estas personas. No traje esa lista, fíjense que esta mañana fue que el Señor me lo recordó. Pero yo quisiera que tú hicieras eso. Haz una lista de ese diagrama que hicimos. Haz una lista. Y mira, de aquí a 10 años, cuando la veas, la lista, y ves que Dios hizo esa obra, es como, wow, gloria a Dios. Él no se queda con nada. Él oye nuestras oraciones y Él va a orar. Y me acuerdo de estas 2 personas que tengo en mi lista que no han recibido al Señor. Los voy a volver a poner y voy a seguir orando porque estoy orando por ellos. Tal vez a uno se le pasa un poquito, pero voy a seguir orando por ellos, pero con todo mi entendimiento. Y yo sé que el Señor los va a traer a Él, porque Dios obra poderosamente. Así que no sé, hagamos el trabajo de ser estratégicos, de buscar esas necesidades y de orar por ellos y poderlo alcanzar. Así que vamos a orar ahí donde estás. Oremos, amado Padre, gracias te damos, Dios, por esta tarde, por este tiempo juntos. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque este es un principio de crecimiento de iglesia, pero ayúdanos a aplicarlo en nuestras vidas. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para alcanzar a estas personas? A veces pensamos que no hay personas alrededor de nosotros que no te conocen, pero si nos damos cuenta y analizamos poco a poco, vemos que hay muchas. Y ellos están necesitados de ti. Y oramos, Señor, para que tú vengas de una forma poderosa y hables a nosotros y que nosotros podamos hablar a las vidas de ellos. Que nosotros podamos transmitir, Señor, de tu amor. Gracias, Señor, porque no nos has puesto aquí por casualidad. No nos has llevado en este proceso de aprendizaje hasta aquí por casualidad. Lo has hecho porque tienes un plan para nosotros. Y yo, Señor, oro por cada persona que está acá para que nos ayudes a poder llevar a cabo ese trabajo que tú nos has dado de hablar de ti para que la gente reciba de ti. Y yo oro, Señor, para que nos des la sabiduría, la claridad, el entendimiento, la estrategia, el discernimiento, y que podamos tener la gracia, Señor, para poder llegar a las personas de hablarles de ti. Y oro por cada uno de los que estamos acá para que tú obres en nuestras vidas y que podamos hacer, Señor, esa obra para ti. Gracias, Señor, porque es una estrategia que nos estás dando y que se une a la estrategia que nos has estado dando con el consejo. Gracias, Señor, porque viene de ti y sabemos que tú tienes grandes planes para nosotros. Y, Señor, también oro para que nos des y pongas en nuestra mente a las personas que no te conocen y que podamos hacer esa lista. Y que podamos hacer un listado de nombres, Señor, y orar por ellos continuamente. Gracias, Dios, por tu palabra, por recordarnos lo que hemos sabido por mucho tiempo, pero que tal vez se nos ha olvidado o no lo hemos puesto en práctica últimamente. Ayúdanos a ser conscientes como iglesia y hacer la obra para ti. A ti sea toda la gloria, la alabanza y toda la adoración. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a tu Dios. Que el Señor te bendiga. Cierra tus ojos unos segundos más. Vamos a despedir este tiempo. Señor, gracias por esta reunión, por este tiempo juntos, por tu presencia, por tu palabra, porque estás aquí, por nuestros hermanos. Señor, llévanos con bien a nuestros hogares, que esta semana sea una semana de bendición, que podamos glorificarte en todo lo que hacemos, en todo lo que hagamos, y que podamos poner tu nombre en alto. Gracias, Señor, por tu amor. Bendice a cada uno de los que estamos acá, que tu gracia, tu favor, tu misericordia sea sobre cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga. Dale un fuerte aplauso a tu Dios. Con eso terminamos nuestra reunión. Gracias por haber venido y mañana los esperamos a las 6 de la tarde a cada uno de ustedes en la oración. Amén.
Gracias por acompañarnos. Esperamos que el mensaje de hoy te haya animado. Asegúrate de dejarnos un review, suscríbete a nuestro podcast y comparte este mensaje con tu familia y amigos. Mantente al día con nosotros en Instagram y Facebook visitando @verbosocal y únete a nosotros para nuestro servicio los domingos a las 3 de la tarde en Rancho Cucamonga, California. Gracias por unirte a nosotros hoy en Verbo y Vida.